Investigación de persona desaparecida. Quédate porque te contaré su historia. Para el año 2012, Tia Sharp vivía con su madre Natalie y sus dos hermanos menores en Londres. Era muy habitual que la niña pasara vacaciones o algunos fines de semana en casa de su abuela Christine, que estaba en la misma ciudad. En ese momento, Tia tenía 12 años. La niña era bastante independiente, solía viajar sola en autobús y el metro. La abuela de Tia tenía un novio, Stuart Hazel, que para el momento tenía 37 años. Ese hombre tenía una gran relación con la familia y había vivido con Tia desde que era una bebé. El 2 de agosto de 2012 se decidió que Tia iba a pasar vacaciones en casa de su abuela y parecía estar muy contenta por la decisión. Resulta que en esa casa ella tenía más privacidad y tenía una habitación para ella sola. La madre de Tia la llevó a la parada de autobús y se acordó de que Stuart la iba a recoger en la parada del destino. Como Christine trabajaba toda la noche, Stuart y Tia pasarían más tiempo juntos, y por ende él sería el responsable del cuidado de la niña. Según lo acordado, Stuart recogió a la niña en la parada y ambos fueron vistos por las cámaras de seguridad del mercado. A primera hora de la tarde del 3 de agosto de 2012, Christine regresa del trabajo y le pregunta a Stuart en dónde estaba Tia, a lo que él le responde de que ella había salido a la ciudad para comprar unos zapatos. Recordemos que Tia solo tenía 12 años. La abuela estuvo bastante tranquila, pues resulta que Tia solía caminar sola por todo el pueblo. Al final de la tarde aún no había regresado y su teléfono estaba apagado, así que Christine decidió llamar a Natalie para preguntarle si Tia había regresado con ella, y ella le dice que no. La madre de Tia fue a casa de Christine y Stuart y los tres iniciaron una búsqueda. Al principio creyeron que Tia había perdido el autobús y que simplemente estaba esperando otro para regresar a casa. A las 22 horas de ese mismo día, al no regresar a casa, los familiares deciden llamar a la policía. Stuart fue la última persona que la vio y la policía le tomó la declaración. A partir de ahí se revisaron las 800 horas de imágenes que había en la cámara de seguridad de la zona, pero Tia no aparecía en ninguna de las imágenes. Las autoridades volvieron a rastrear la ruta y resulta que en la habitación de Tia encontraron su bolso y su teléfono. Esto solo trajo más preocupación a la madre, que para el momento estaba muy nerviosa. El caso recibió mucha atención mediática por tratarse de una niña desaparecida. Los voluntarios ayudaron en la búsqueda. Y por supuesto se brindó una cobertura televisiva durante toda la investigación. El trabajo policial estaba siendo muy intenso y agotador, ya que Tia no había sido captada por ninguna cámara, ya fuera en la parada de autobús o al lugar donde Stuart dijo que ella iría. Sin ninguna evidencia, las sospechas se dirigieron directamente hacia Stuart. Los investigadores comenzaron a pensar que quizás su historia era falsa, porque cuando lo interrogaron él se molestó demasiado. Stuart solicitó una entrevista televisada para poder dar su declaración y el día 9 dijo que él sería incapaz de lastimar a Tia. Incluso cooperó plenamente con la investigación y brindó cada detalle de lo que él podía recordar. Un día después de la entrevista, el 10 de agosto de 2012, Christine se despertó con un fuerte olor a podrido en la casa. Al principio no pudo identificar de dónde venía el olor, así que decidió esperar a Stuart, que había salido por un periódico. Esa misma mañana la policía vuelve a llamar a la abuela de Tia para decirle que tienen que volver a registrar su casa. Esta era la cuarta vez que lo hacían. Mientras seguían el olor, este los llevó al ático, donde encontraron el cuerpo de Tia desnudo, envuelto en una manta y metida en una bolsa de plástico. Junto al cuerpo habían unas bolsas de ropa y unas gafas rotas. El calor del momento favoreció el proceso de descomposición del cuerpo de la niña. Como los medios de comunicación estaban tan atentos al caso de Tia, no les gustó para nada que la policía apenas estuviera encontrando el cuerpo de la niña luego de 4 veces haber registrado la casa, y los criticaron duramente. Todo parecía indicar nuevamente a Stuart, pero él esa mañana había salido y no regresó, así que lo tomaron como un fugitivo. Todo el país ya conocía a Stuart, conocía su cara y sus ojos por la entrevista que había dado el día anterior. No pasó mucho tiempo para que lo localizaran en el parque de la ciudad y él se encontraba muy ebrio. Pero habían preguntas que debían responderse. Con el arresto de Stuart, la investigación se centró rápidamente en la abuela de Tia, Christine. Ellos compartían la misma casa, así que era necesario interrogarla. Otro punto muy importante fue el testimonio de un vecino llamado Paul Meehan. Este vecino afirmó haber visto a Tia Sharp salir de la casa al mediodía, lo que fortalecía el testimonio de Stuart. A pesar de que Paul Meehan dio su declaración, fue acusado por hacerle perder tiempo a la policía, ya que ellos habían invertido muchas horas en buscar a Tia en las cámaras de seguridad cuando ella ni siquiera había salido de la casa. No se pudo determinar la causa de muerte de Tia, pero la autopsia cree que fue asesinada entre la noche del 2 y la mañana del 3 de agosto. Existe una sospecha de estrangulamiento, pero esto nunca fue probado. La policía le pidió a Stuart que contara lo que realmente había ocurrido, y en ese momento él dio una segunda versión.
Según el marido de la abuela, Tía había caído por las escaleras y había muerto, pero que él no la había encontrado en ese momento, sino al día siguiente porque él estaba muy borracho. Dijo que al principio no se preocupó demasiado, pero cuando empezó a recuperar la sobriedad, se empezó a preocupar porque tenía que esconder el cuerpo. Stuart declaró que no quería que Christine sintiera culpa por la muerte de su nieta y que luego lo culpara a él por no cuidarla. Esta historia no fue bien aceptada, ya que el estado en el que se encontró el cuerpo no coincidía con la cronología contada por Stuart. Principalmente porque el cuerpo estaba desnudo, y eso no tiene nada de sentido quitarle la ropa si ella había caído por las escaleras. Stuart tenía una colección de fotos y videos de Tía grabadas sin su consentimiento, en donde aparecía bañándose y haciendo sus cosas. El historial informático de Stuart también reveló que él sentía mucho deseo por Tía. A menudo veía no por de incesto y buscaba chicas con cabello castaño, con apariencia infantil y gafas. Y por si fuera poco, encontraron fotografías del cadáver de Tía en posiciones bastante extrañas solo para él satisfacerse. Nunca se estuvo claro si Stuart realmente quería matar a Tía. Es posible que la pequeña haya sufrido de abuso y él la haya amenazado. Cuando Stuart se encontró sin salida, es posible que haya decidido quitarle la vida. El 26 de noviembre de 2012 se anunció que Stuart Hazel sería juzgado en mayo de 2013. El 7 de diciembre la policía anunció de que Christine no enfrentaría ningún cargo. Por otra parte, Paul Meehan fue acusado por hacerle perder tiempo a la policía, pero fue puesto en libertad bajo fianza. El 14 de mayo, Stuart fue sentenciado a cadena perpetua con una sentencia mínima de 38 años. Es decir, que tendrá 75 años cuando pueda ser elegible para la libertad condicional. Y hasta aquí, conocen esta historia.